Si Jesús, si Yeshua está usando esta metáfora del viento apuntando al libro de Eclesiastés, pues al final la recomendación de Eclesiastés es probablemente lo que Jesús Yeshua nos esté también tratando de apuntar, que así es el que es nacido del Espíritu. Entonces, esta ganancia vendría siendo ese nacimiento del Espíritu. El Espíritu, ¿sí?, también es algo que viene de la mano de la obediencia. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a Hechos 5:32. Fíjense lo que dice aquí. Dice, nada más déjenme, lo cambio de versión a la Reina Valera. Dice, Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si el Espíritu Santo es algo que da Dios cuando lo obedecen, tiene sentido, ¿sí?, que para ese nacimiento espiritual lo que necesitamos hacer es no ser solamente oidores, sino hacedores. Sembrar nuestra semilla por la mañana y por la tarde no dejar reposar nuestra mano. Entonces, si Santiago nos está diciendo que la palabra de Dios es la ley, y Jesús nos está diciendo que para santificarnos, ¿sí?, Él nos ha dado su palabra y que esa palabra es la verdad. El Salmo 119 nos confirma que la palabra de Dios es igual a la verdad, pero también nos revela que la palabra de Dios, esta verdad, son los mandamientos y son la ley. La verdad son los mandamientos y son la ley. Entonces, esta palabra es igual a la ley de Dios. Lo mismo que Santiago nos había dicho, Santiago nos dice que esa palabra en la cual nos invita a ser no solamente oidores, sino hacedores, es la ley de Dios, que para perseverar en ella, ¿sí?, hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra es esa agua limpia. Y Él mismo, Dios dice, esparciré, o sea, Dios mismo, sobre nosotros agua limpia. Esta agua limpia, ¿sí?, esta agua sin brumos, esta agua que es limpia, su palabra, sin tradiciones, sin mandamientos de hombres, sin interpretaciones incorrectas, es la que Él nos dio, ¿sí?, su Hijo, que es el mismo que vino a nosotros. Entonces, con esa agua, dice, nos limpió de todas nuestras inmundicias. Aquí está, este es el nacimiento del agua. Miren, la palabra de Dios aquí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la circuncisión del corazón, Deuteronomio 30. Vamos a encontrar el espíritu, este corazón nuevo para poner su espíritu, ¿sí?, es Ezequiel 36. Y la ley escrita en nuestro corazón, Jeremías 31:33. Esas tres cosas, ¿sí?, apuntan precisamente a esa circuncisión del corazón, o sea, es lo mismo, es este ensanchamiento, ¿sí?, el cual, como dice aquí el salmista, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué les viene a la mente cuando leen esto? O sea, que una persona que tiene el Espíritu de Dios, que tiene esa circuncisión de Dios, cuando ya Dios escribió su ley en el corazón de esta persona, entonces puede no solamente guardar los mandamientos, sino que ya básicamente es correr en ellos, ¿sí? Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué horas estés viendo este video. Y en esta ocasión vamos a hacer un breve estudio, espero que sea breve, pero vamos a analizar Juan 3, capítulo desde el 1 hasta el 8, que es la plática que tiene Jesús con Nicodemo. Entonces vamos a analizar esa plática y sin más introducción, vámonos a la Biblia. Déjenme se las comparto. Aquí está. Y como ya vemos aquí, la Reina Valera lo titula Jesús y Nicodemo. Dice, vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y bueno, este último versículo es el que vamos a hacer un breve estudio al respecto. Aquí, en palabras de Jesús, nos está describiendo cómo es el que es nacido del Espíritu. Dice, el viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, pero no sabes, o más, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, es muy difícil, llegar a una conclusión de cómo es que una persona puede nacer de nuevo si solamente se basa o si solamente, leemos esto que nos está diciendo Jesús. Dice: "El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes, o más ni sabes de dónde viene el viento ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu". Bueno, quiero compartirles esta conexión que descubrí con el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, desde el versículo 4, hay palabras muy similares a las que Jesús, Yeshua nos dice aquí. Aquí Yeshua nos dice: "El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes, o más, no sabes, ni sabes de dónde viene el viento ni a dónde va". Dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, desde el versículo 4, dice muy similar. Vamos a leerlo. Dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, esta parte es muy interesante. Aquí, evidentemente, nos está hablando de la siembra. Y este es un consejo. Prácticamente nos está diciendo que no hay que quedarnos o no hay que dormirnos en nuestros laureles. Por ejemplo, aquí nos pone como esta en la mente esta visión de una persona que está observando el viento para sembrar. O sea, una persona que simplemente está viendo las cosas o viendo el tiempo para ver si es buen tiempo para sembrar. ¿Sí? Y nos dice aquí, y el que mira las nubes no cegará. O sea, una persona que está constantemente midiendo el tiempo para ver, híjole, siembro o no siembro, siembro o no siembro. Entonces aquí la recomendación es precisamente, al final nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, no seas, no esperes, pues, no esperes para sembrar, no esperes para cegar. Pero nos dice en el versículo 5 y este es el versículo que quiero señalar, dice: "Como tú no sabes cuál es el camino del viento". Y esto es lo que es muy parecido a lo que Jesús, Yeshua, nos dice en la conversación que tiene con Nicodemo. Dice: "El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va". Esta parte es muy parecida a esta que tengo señalada aquí. Tú no sabes cuál es el camino del viento. Casualmente, o quizá no casualmente, de lo que nos está hablando Jesús en la conversación con Nicodemo es de un nacimiento espiritual, es de un nacimiento. Posteriormente, en el libro de Eclesiástico, vemos también que también pone de ejemplo un nacimiento. Fíjense, dice: "Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta", ahí está, ¿no? Aquí en esta parte que tengo señalada, también nos pone de ejemplo un nacimiento. Nos habla del viento, que nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Tampoco sabemos cómo es que, crecen los huesos dentro del vientre de una mujer. Y luego nos dice: "Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas". Y aquí estas palabras, déjenme hago más pequeño para que se vea bien. Estas palabras que vemos aquí, que tengo aquí señaladas en el libro de Eclesiastés, dice: "Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas". Es lo mismo, así también nos lo dice Jesús, dice: "Así es todo aquel que es nacido del Espíritu". Al final es Dios quien hace todas las cosas, ¿sí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, esto que nos está diciendo aquí Jesús
en esta conversación que tiene con Nicodemo, vemos que es muy parecido en lo que dice aquí el libro de Eclesiástico, en este capítulo 11, versículo 5. Pero ¿por qué es algo importante? Porque en el libro de Eclesiástico nos está precisamente hablando de la siembra, ¿sí? Y nos dice que el que al viento observa no siembra, y el que ve las nubes no ciega. Y la recomendación es, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es interesante porque, como vemos, es muy parecido lo que nos dice Jesús a lo que nos dice aquí el libro de Eclesiastés en el versículo 5, pero la recomendación es la que quiero hacer yo énfasis, ¿sí? Porque muy probablemente Jesús sí esté citando lo que estamos leyendo aquí en el libro de Eclesiastés. Y si Jesús está citando lo que estamos leyendo en Eclesiastés, muy probablemente lo haya citado precisamente por esta recomendación. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto, aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Y acuérdense que Jesús habló en parábolas, siempre habló en parábolas, o sea, en sentido figurado, en metáforas, en alegorías, ¿sí? Entonces, si está usando este mismo texto para describir un nacimiento espiritual, pues es muy interesante que la semilla es una alegoría, es una metáfora que apunta a la palabra de Dios. Fíjense, aquí debo tener versículos. Efectivamente, por ejemplo, tenemos Lucas 8 del 4 al 15. Vamos a verlo, lo voy a poner aquí. Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Y es precisamente la parábola del sembrador, ¿sí? Precisamente esta imagen de una persona que está sembrando. Pero fíjense, vamos a leerlo para saber qué es esa semilla, cuál es esa semilla que hay que sembrar. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Acuérdense, Jesús siempre habló en parábolas. Aquí lo vemos también. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o esta parte hollada significa pisoteada. Dice, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y dice aquí en el versículo 10, dice, y él dijo, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esto es lo que les decía. Jesús hablaba en parábolas. Solamente a sus discípulos les habló directamente sin parábolas. Pero aquí, ya en el versículo 11, nos revela precisamente, eh, digámoslo así, el entendimiento de esta parábola. Y en el entendimiento de esta parábola nos revela que la semilla es la palabra de Dios. Esto que aquí tengo señalado. Entonces, en esta manera alegórica de explicar las cosas de Jesús, él usa al sembrador y a la semilla como la palabra de Dios, ¿no? El sembrador es la persona que escucha la palabra de Dios, ¿sí? Y la semilla es esa misma palabra. También vemos esto mismo, lo vemos, por ejemplo, aquí tengo otro versículo, Santiago capítulo 1, versículo 21. Fíjense aquí también cómo el lenguaje que usa Santiago va a ser muy importante.
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Entonces aquí vemos que efectivamente la palabra de Dios, ¿sí? Es algo que se siembra, ¿sí? Que se implanta. Así como Jesús lo usó con la metáfora del sembrador. Pero fíjense, vamos a leer un poco más. Dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces aquí nos está diciendo en palabras de Santiago que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores. No tan solamente oidores. ¿Oidores de qué? De la palabra implantada, ¿sí? Y aquí nos revela que esta, sembrar la palabra, implantar la palabra, viene de escuchar, ¿sí? ¿Por qué digo que viene de escuchar? Porque aquí nos revela que no hay que ser solamente oidores. ¿De qué? De la palabra. No hay que ser solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra. Dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, esta palabra implantada, esta siembra de la palabra viene de escucharla, ¿sí? Primero hay que escucharla. Posteriormente, ya cuando la escuchemos, hay que tomar la recomendación de Santiago de no ser solamente oidores, sino hacedores. Y para Santiago, esta palabra, esta palabra implantada a la cual nos invita a no ser solamente oidores, sino hacedores, es la ley de Dios. Fíjense aquí. En el más adelantito, en el versículo 25, nos va a decir esto: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense aquí. Aquí nos habló en el versículo 21 de esta palabra implantada. Esta palabra que nos dice que hay que ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Hay que ser hacedores y no solamente oidores. ¿De qué? De la palabra. Esa palabra implantada, ¿verdad? Y aquí nos está hablando, ¿sí? Dice de la ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿sí? La de la libertad. Y luego nos dice, y persevera en ella. O sea, esta ley de la que está haciendo mención es algo en lo que tenemos que, o lo que nos está invitando es a perseverar en dicha ley. Y nos va a decir, ¿sí? Después de aquí de este texto que tengo señalado, nos va a decir cómo es que nosotros podemos perseverar en ella, en esa ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Lo mismo que nos dijo acerca de la palabra en el versículo 22, que hay que ser hacedores y no tan solamente oidores. Asimismo, para perseverar en esta ley, ¿sí? Hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, esta ley, ¿sí? Esta perfecta ley, la de la libertad, es esta palabra implantada. Ley igual a palabra, ¿sí? Para Santiago, la palabra implantada es la ley de Dios. Y esa es la semilla. La semilla es la palabra, la semilla es la ley de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que Yeshua, Jesús, utiliza la metáfora de la semilla apuntando a la palabra, y entonces vemos, ¿sí? Esta conversación que tiene con Nicodemo y le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y vemos la similitud que tiene ese texto con el versículo 5 que tengo aquí señalado en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Cuando vemos la recomendación del libro de Eclesiastés, ¿sí? Entonces pudiéramos decir, o pudiera estarnos diciendo Yeshua, Jesús, que lo que Él quiere es que por la mañana escuchemos la voz de Dios, escuchemos su palabra, y por la tarde
Dice, y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, como dice Santiago, no seas solamente oidor, sino hacedor, ¿sí? Y fíjense, si yo esta última parte en este versículo 6 lo veo en la versión Nueva Traducción Viviente, fíjense cómo dice, vamos a leerlo, versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana, escucha, ¿sí? Y por la tarde no dejes de trabajar, no seas solamente oidor, sino hacedor. Y luego nos dice, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Pero esta manera en que esta versión nos revela esta ganancia, ¿sí? Pues es interesante que la ganancia viene de sembrar tu semilla por la mañana y de por la tarde no dejar de trabajar, que muy bien pudiéramos asociarlo a lo que nos dice Santiago de ser no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, es interesante este texto porque probablemente esta ganancia, si Yeshua está usando esta metáfora del viento apuntando al libro de Eclesiastés, pues al final la recomendación de Eclesiastés es probablemente lo que Jesús Yeshua nos esté también tratando de apuntar, que así es el que es nacido del Espíritu. Entonces, esta ganancia vendría siendo ese nacimiento del Espíritu. Entonces, esta interpretación que les comparto nos sugiere que para que el Espíritu nazca en nosotros, lo que nos corresponde hacer es sembrar esa semilla por la mañana y por la tarde no dejar de trabajar. Y de esa manera no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va o cómo nacen los huesos en el vientre de una mujer. De esa manera Dios hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana, siembra la palabra por la mañana y por la tarde no seas solamente oidor, sino hacedor. Y esa ganancia, ese nacimiento espiritual viene precisamente de hacer eso, no ser solamente oidores, sino hacedores. Y bueno, es interesante y muy probablemente así sea. Les voy a decir por qué. Porque más atrás, en el versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es metafóricamente también apunta a la palabra de Dios y casualmente el Espíritu, ¿sí? También es algo que viene de la mano de la obediencia. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a Hechos 5:32. Fíjense lo que dice aquí. Dice, nada más déjenme, lo cambio de versión a la Reina Valera. Dice, Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si el Espíritu Santo es algo que da Dios cuando lo obedecen, tiene sentido, ¿sí? Que para ese nacimiento espiritual lo que necesitamos hacer es no ser solamente oidores, sino hacedores. Sembrar nuestra semilla por la mañana y por la tarde no dejar reposar nuestra mano, porque no sabemos si la ganancia o ese nacimiento espiritual va a venir de una cosa o de la otra. Entonces, sí, es lo mismo que también el mismo Jesús, Yeshua, en Juan 14:15 nos dice. Juan 14:15 nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Fíjense el orden en que lo va a decir. Si me aman, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, a como yo lo veo, aquí nos está poniendo una condición para que Él vaya y ruegue al Padre para que nos dé otro consolador, ese que va a estar con nosotros para siempre, o sea, el Espíritu de verdad. Lo que nos corresponde hacer es primero guardar sus mandamientos, amarlo guardando sus mandamientos, para que Él después nos dé este espíritu de verdad, ¿sí? Y esto tiene concordancia con lo que dice aquí, Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces,
Si obedecerlo trae como premio precisamente el Espíritu Santo, entonces esta interpretación, apuntándolo al libro de Eclesiastés, con todo lo que ya les compartí, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Y como les decía, hay que nacer del agua y del Espíritu, pero para nacer del Espíritu hay que nacer del agua. Y mucha gente generalmente asocia esto con el bautismo en agua físico, ¿sí? Pero yo siento que esto es más algo apuntando precisamente a la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, aquí tengo, la palabra es el agua. En palabras de Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26, dice que para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, ¿no? ¿Cómo la santificas? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Pensamos a verlo aquí. Efesios 5, 25. Lo voy a poner aquí. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ya vimos que esta palabra, según Santiago, es la ley, ¿sí? Y tiene sentido. Fíjense, aquí nos revela que el agua es una manera metafórica también de apuntar a la palabra de Dios. Entonces, cuando Yeshua nos dice que hay que nacer del agua, nos está apuntando que hay que nacer precisamente de la palabra. Tenemos que ser lavados precisamente por esta agua que es su palabra. ¿Para qué? Para santificarla. Ahora, entendiendo esto, vámonos ahora a Juan 17, 17. Aquí nos está hablando de santificar a la iglesia con esa agua que es la palabra, ¿verdad? Lo mismo que dice Yeshua. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí Yeshua les dice, está haciendo una oración hacia Dios y en esta oración hacia Dios dice, yo les he dado tu palabra. O sea, yo Jesús les he dado a mis discípulos tu palabra, Dios, ¿sí? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice después esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta palabra, ¿sí? Es la que nos hace santificados, ¿sí? Y esta palabra es esta agua que también nos dice Pablo, con lo que nos santifica precisamente. Pero esta parte es interesante porque aquí Jesús está diciendo que esta palabra es verdad, ¿sí? Y esto que dice Jesús es lo mismo que encontramos en los Salmos. En el Salmo 119, que si eres una persona que lee la Biblia bastante, te vas a dar cuenta que este Salmo 119 es, ¿cómo decirlo? Un, pues todo el Salmo habla de la ley de Dios. Déjenme lo encuentro, aquí está. Ay, perdón, no. Salmo 119, versículo 43. Fíjense lo que dice aquí. En el Salmo 119, versículo 43 nos dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Sí? Para el salmista, esta palabra es la palabra de verdad. ¿Sí? Lo mismo que dice Yeshua. Yeshua dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Yeshua, Jesús, está igualando a la palabra con la verdad. El salmista que vemos arriba, ¿sí? Está haciendo lo mismo, está igualando a la palabra con la verdad, ¿sí? Palabra igual a verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque para el salmista la palabra es la verdad, pero la verdad, más adelante, en el mismo Salmo 119, en el versículo 142, nos va a decir esto, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad, ¿sí? Para el salmista que nos dice que la palabra de Dios es la verdad, también nos está diciendo que esa misma verdad es la ley de Dios. Y más adelante, en el versículo 151, en este mismo Salmo 119,
nos va a decir, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. Entonces, si Santiago nos está diciendo que la palabra de Dios es la ley y Jesús nos está diciendo que para santificarnos, ¿sí? Él nos ha dado su palabra y que esa palabra es la verdad. El Salmo 119 nos confirma que la palabra de Dios es igual a la verdad, pero también nos revela que la palabra de Dios, esta verdad, son los mandamientos y son la ley. La verdad son los mandamientos y son la ley. Entonces, esta palabra es igual a la ley de Dios. Lo mismo que Santiago nos había dicho. Santiago nos dice que esa palabra en la cual nos invita a ser no solamente oidores, sino hacedores, es la ley de Dios, que para perseverar en ella, ¿sí? Hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Tanto la palabra como la ley es algo que hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, esta verdad con la que nos santifica Jesús, ¿sí? Que es la palabra, pues es precisamente esa ley. Y esa ley, ¿sí? Si ya nos regresamos a a Efesios, en palabras de Pablo, dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es esta agua con la cual nos santifica, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque agua igual a palabra igual a mandamientos, igual a ley, igual a verdad, ¿sí? Ahora, cuando regresamos al versículo 5, Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto les digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero hay que ser lavados por esta agua, que no necesariamente es algo en lo físico, ¿sí? Sabemos que Juan el Bautista nos bautizó con agua. Ese bautismo fue el bautismo de arrepentimiento. Sabemos que también Yeshua mandó a bautizarlos en lo físico, pero siento que esto que nos está señalando aquí no es tanto en lo físico, sino realmente en nacer, de escuchar la voz de Dios y ponerla por obra para recibir precisamente este espíritu, para poder nacer del espíritu. Y este espíritu, si nos vamos a Ezequiel 36:27, tiene el propósito precisamente de que nosotros, fíjense aquí, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿sí? Es el que va a hacer que andemos en sus estatutos y los guardemos, sus preceptos y los pongamos por obra. Y aquí es interesante y hasta pudiera entenderse de una manera contradictoria, porque si el Espíritu es el que nos va a llevar a obedecer, ¿por qué entonces tenemos que obedecer primero? Y aquí lo que yo veo es que este espíritu es el que nos lleva a toda verdad, pero para que encontremos esa verdad, ¿sí? Para que recibamos ese espíritu, primero en nuestro corazón tiene que haber esta voluntad de obedecer a Dios, ¿sí? De escucharlo y poner por obra sus mandamientos. Posteriormente, el espíritu es dado para poder caminar en esta libertad, ¿no? Para poder caminar, digámoslo así, en un entendimiento más claro en su palabra. Pero antes, para recibir ese espíritu, necesitamos obedecer. Fíjense cómo dice aquí, dice, esparciré en el versículo 25, un poquito más adelante, o más atrás, perdón, esparciré sobre ustedes agua limpia. Esta agua limpia no es agua en lo físico, esta agua limpia es su palabra. Y serán limpiados de todas sus inmundicias. ¿Quién esparció sobre nosotros esta agua limpia? Vimos la oración que hizo Jesús a Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra es esa agua limpia. Y Él mismo, Dios dice, esparciré, o sea, Dios mismo, sobre nosotros agua limpia. Esta agua limpia, ¿sí? Esta agua sin brumos, esta agua que es limpia, su palabra sin tradiciones, sin mandamientos de hombres, sin interpretaciones incorrectas, es la que Él nos dio, ¿sí? Su Hijo, que es el mismo que vino a nosotros. Entonces,
con esa agua, dice, nos limpió de todas nuestras inmundicias. Aquí está, este es el nacimiento del agua, ¿sí? Dice, nos limpió de nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Y luego dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Aquí está el nacimiento espiritual, pero viene de la mano de primero ser limpiados con esta agua que es su palabra. Entonces, conforme nosotros, ¿sí? Estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra, Él nos va dando, ¿sí? Un corazón nuevo. Él está escribiendo su ley en nuestro corazón, ¿sí? Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Estos estatutos, estos preceptos son la ley de Dios. Fíjense, vamos a verlo en otra versión. Una versión con un lenguaje actual, más sencillo, que es precisamente la TLA. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, con el espíritu es esta ayuda que necesitamos para caminar en libertad. ¿Sí? Déjenme, lo vuelvo a regresar a la Reina Valera, porque precisamente este corazón nuevo, ¿sí? Este corazón que nos da o lo cambia, nosotros teníamos un corazón de piedra, pero Él nos da un corazón de carne, también lo podemos asociar. Hay un salmo que dice, em, por el camino de tus mandamientos, déjame lo busco, es el Salmo 119, versículo 32. Este mismo Salmo 119 que es prácticamente un, ay, es que quiero encontrar la palabra, pero no recuerdo. Ahorita si me acuerdo se las digo. Salmo 119, versículo 32. Fíjense lo que dice. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O sea, cuando hagas ese cambio en mi corazón, cuando circuncides mi corazón. Miren, la palabra de Dios aquí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la circuncisión del corazón. Deuteronomio 30. Vamos a encontrar el espíritu, este corazón nuevo para poner su espíritu, ¿sí? Es Ezequiel 36. Y la ley escrita en nuestro corazón, Jeremías 31, 33. Esas tres cosas, ¿sí? Apuntan precisamente a esa circuncisión del corazón, o sea, es lo mismo. Es este ensanchamiento, ¿sí? El cual, como dice aquí el salmista, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué les viene a la mente cuando leen esto? O sea que una persona que tiene el Espíritu de Dios, que tiene esa circuncisión de Dios, cuando ya Dios escribió su ley en el corazón de esta persona, entonces puede no solamente guardar los mandamientos, sino que ya básicamente es correr en ellos, ¿sí? Entonces, es interesante. Vamos a ese texto de Jeremías 31, 33, solamente para que no se nos pase. Como también aquí nos dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. También aquí incluye al corazón y lo que va a hacer es que va a dar precisamente su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. ¿Sí? Es lo que habla también del Espíritu. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu? Que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, que corramos en sus mandamientos, como dice el Salmo 119, ¿sí? Entonces, ahora sí, regresándonos a la conversación que tiene Jesús, Yeshua, con Nicodemo, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, ¿sí? Lo que estamos viendo es precisamente lo que dice Ezequiel 36. Primeramente, él iba a esparcir agua, ¿sí? Que es su palabra, y aparte dice agua limpia.
y lo enfatiza, agua limpia, no es cualquier agua, es una agua limpia. Y si el agua es una metáfora de la palabra, como ya vimos que nos lo dice Pablo, que sea agua limpia nos hace pensar que es un entendimiento de la palabra puro, que es un entendimiento de la palabra sin mandamientos y sin tradiciones de hombre, porque eso es lo que habían hecho. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 7, vamos a encontrar cómo Jesús les reclama de que ellos están poniendo mandamientos y tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios, ¿sí? Fíjense aquí, vamos aquí. Les decía también, aquí está hablando con los fariseos, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no lo dejan hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido y muchas cosas hace semejantes a estas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habían hecho ellos? Habían invalidado la palabra de Dios con su tradición. Y fíjense que esta tradición venía de la mano del entendimiento que ellos tenían de la palabra de Dios. Hay otro versículo que es muy claro, Mateo 23, el versículo 1. Fíjense aquí, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés es donde se sentaban a leer la ley de Moisés, ¿sí? Dice, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Y aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que está recomendando Jesús? Lo que ellos explican de la ley de Dios, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Ellos están diciendo, ¿sí? Están enseñando la ley de Dios, pero sus obras dejan otra cosa que decir. Y luego nos dice esto, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, estas cargas pesadas, ¿sí? Es la interpretación que ellos le estaban dando a la ley y cómo ellos querían que se guardara la ley. Entonces, Jesús, cuando dice que hay que nacer del agua, pues podemos conectarlo con Ezequiel 36:25, en donde dice que él iba a esparcir agua limpia, o sea, lejos de estas ataduras, de estas cargas pesadas, ¿sí? Él mismo en otro versículo nos dice, déjenme más me acuerdo, es Mateo 11:28. Fíjense cómo dice ahí. Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso. Este yugo, fíjense, este yugo que nos pide, ¿sí? Es precisamente sus enseñanzas, lo que hay que aprender de él. Cuando dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, este yugo que nos pide que pongamos sobre nosotros es precisamente sus enseñanzas. Eso que hay que aprender de él. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el yugo o el entendimiento que Jesús nos da de la ley, ¿sí? Ese es ligero, porque ese no trae ni mandamientos ni tradiciones de hombres, sino es la ley, esa agua limpia, ¿sí? Sin agregados. Fíjense, hay otro versículo. Dice que, y Jesús les dijo, miren, guárdense o cuídense o tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos, ¿sí? Aquí Jesús les está diciendo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y luego dice que los discípulos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. O sea, ellos pensaban que hablaba en lo literal, pero acuérdense, Jesús siempre habló en metáforas, en alegorías, ¿sí? Como dice ahí en parábolas. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan?
No entienden, aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron. Dice, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, esta levadura del pan es la doctrina de los fariseos y los saduceos. El pan, si ustedes no lo sabían, también es una manera metafórica que apunta a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se habla de una levadura del pan, es algo que no es el pan solo, sino que el pan leudado ha crecido, se hace más grande, ¿sí? Y eso es lo que habían hecho los fariseos y los saduceos. A la palabra de Dios la habían leudado, ¿sí? Y esta leudada, ¿sí? Este pan leudado, ¿sí? Toda esa, ¿cómo decirle? Toda esa levadura era precisamente los mandamientos y las tradiciones de hombre que ellos habían agregado a la palabra de Dios, que es el pan. ¿Por qué les digo que la palabra de Dios es el pan? Miren, vamos a Isaías 55. En Isaías 55 nos va a revelar qué más es la palabra de Dios. Fíjense aquí, dice, a todos los sedientos vengan a las aguas, ¿sí? Dice, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Fíjense aquí. Aquí nos está hablando precisamente, nos está invitando a ir a esas aguas, ¿sí? Nos está invitando a comprar sin dinero vino y leche. Agua, vino, leche. Y nos dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Agua, vino, leche, pan. Aquí, 4 elementos que van a apuntar a una misma cosa. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Entonces, ¿qué sí es pan, verdad? Y su trabajo en lo que no sacia. Entonces, ¿qué es lo que sí sacia? ¿Qué es lo que sí es pan? ¿Qué es esa leche? ¿Qué es ese vino? Dice, escúchenme atentamente y coman del bien. Y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído, vengan a mí y escuchen y vivirá su alma. Escuchar la voz de Dios, no ser solamente oidores, sino hacedores. Ese es el pan, ¿sí, hermanos? Ese es el pan, ese es el vino y la leche, esas aguas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habían hecho los fariseos con ese mismo pan que es la palabra? Lo leudaron, lo inflaron. ¿Cómo? Mandamientos, tradiciones de hombres. Entonces, por eso es que Jesús les dice que se guarden, o sea, que tengan cuidado de la levadura del pan. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Esta levadura del pan es la doctrina de los fariseos. La palabra doctrina es la palabra didaje, ¿sí? Instrucción, enseñanza, ¿sí? De la enseñanza de los fariseos. Esa enseñanza es precisamente esas cargas pesadas que habían puesto sobre los hombres. Miren, vamos ahí. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Estas cargas pesadas son esa levadura que habían puesto, ¿sí? Y eso es lo que Jesús dice, Yeshua dice, que hay que llevar su yugo, o sea, su enseñanza. No escuches la enseñanza de los fariseos, porque está leudada, viene con mandamientos y tradiciones de hombre. Ese pan, esa enseñanza de la ley de Dios viene con levadura, ¿sí? Con mandamientos y tradiciones de hombre. Entonces, lo que les dice Jesús a sus discípulos es que se cuiden de la levadura de los fariseos, pero también nos dice aquí que hay que llevar su yugo. Dice, aprendan de mí. Este yugo es precisamente las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Dice, porque yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, este yugo es su enseñanza. Su enseñanza es fácil y ligera, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es esa doctrina de Jesús? Juan 7 del 16 al 17. Vamos ahí. Juan 7 del 16 al 17 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, aquí está, mi didaje, la de él, no la de los fariseos, mi didaje, mi enseñanza no es mía, esta enseñanza es ese yugo que él nos pide ponernos, ¿sí? Dice que no es de él, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, esta doctrina, ¿sí? Que ya vimos, como él mismo dice en una oración a Dios, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad es la ley de Dios. Es lo que nos dice Santiago, que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la perfecta ley, la de la libertad. Y más adelante voy a hacer un pequeño video más corto explicando Santiago 1:25, porque mucha gente piensa que se está dirigiendo o esa ley o esa perfecta ley de la libertad es la ley de Cristo, pero interpretan a la ley de Cristo como algo diferente a la ley que Dios entregó a través de Moisés, pero no es cierto, es la misma ley. Así que espera ese otro video. Lo voy a subir ya sea hoy mismo o mañana, si Dios quiere. Bueno, ¿por qué llegamos a estos versículos? Jesús tiene una nueva doctrina que no es de él, ¿sí? Sino del Padre que lo envió. Entonces, ¿por qué les estaba enseñando esto? Porque en Ezequiel 36:25, vamos ahí, déjenme busco rápido aquí, Ezequiel 36:25, él dice que nos iba a esparcir, yo esparciré sobre ustedes agua limpia. Si el agua es una metáfora que usa para la palabra de Dios, para la ley de Dios, ¿sí? Es este mismo pan, el cual nos dice Jesús que los fariseos habían leudado, ¿sí? De la levadura de los fariseos, es lo que les estaba diciendo que se cuidaran, ¿sí? Porque el pan es la palabra, pero el pan leudado es la palabra con mandamientos y tradiciones de hombres. Y es algo que desde el principio, cuando se entrega la ley de Dios, ya se había advertido. Miren, Deuteronomio 4:1, vamos ahí. Fíjense aquí, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecuten y vivas y entren y posean la tierra que el Señor su Dios les da. Y aquí está, ¿no? No añadas a la palabra que yo les mando, ni disminuyas de ella, para que guardes los mandamientos que el Señor tu Dios te da. Que el Señor tu Dios, para que guardes los mandamientos que Jehová su Dios, que yo les ordeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice aquí? No añadas a la palabra que yo les mando, ni disminuyas de ella. Y fue lo que hicieron. Ellos, en su interpretación de la ley, habían añadido mandamientos y tradiciones de hombres. Ellos guardaban la ley con mandamientos y tradiciones de hombres que eran una carga en los hombros de las personas. Y esa es esa levadura, ¿sí? El pan de Dios es su palabra, es su ley. Pero la levadura de la cual nos dice Jesús que hay que cuidarnos, dice, cuídense de las enseñanzas de los fariseos, esas enseñanzas que es una carga para los hombros. Pero Jesús nos dice, mi enseñanza, mi didaje, que no es mía, sino del Padre, ¿sí? Es ligera, mi yugo es suave y ligera mi carga. Mi enseñanza es ese yugo, la enseñanza de Jesús es ese yugo que no es una carga, sino que es ligera. Como dice también Juan, vamos a primera de Juan 5:3, déjenme ver si es esa. Fíjense aquí, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está, no son gravosos. Sus mandamientos, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa gravosos? Pesados, no son pesados. ¿Sí? O sea, no es algo difícil. Y ahora sí, vamos a regresarnos a donde estaba Ezequiel 36:25. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Limpia, ¿sí? Es precisamente esta sin levaduras, sin mandamientos y tradiciones de hombres, sin interpretaciones que hacen
que agreguen o quiten cosas de la palabra, que es lo que precisamente habían hecho, ¿sí? Aquí este énfasis que hace de esta agua limpia, su palabra limpia, ¿sí? ¿Limpia de qué? Limpia de tradiciones, limpia de interpretaciones, limpia de mandamientos de hombres. Porque como ya vimos, ellos habían precisamente desobedecido esa parte. Aquí está, ¿no? No añadan a la palabra que yo les mando, ni disminuyan de ella. Es lo que habían hecho. Habían precisamente añadido y quitado. Es lo que Jesús les reclama y eso es lo que precisamente eh, les advierte a sus discípulos que tengan cuidado con esa enseñanza de los fariseos. Entonces, ¿por qué? Esta agua limpia es precisamente esta palabra, es una enseñanza, no es un bautizo en lo literal. Por supuesto, vemos que sí hay bautismos en lo literal, porque todo lo espiritual también tiene su reflejo también en lo físico. Entonces, en lo espiritual, esa agua es la palabra de Dios la que nos limpia, pero en lo físico sí tenemos que hacer eh, un bautismo en agua, ¿sí? En lo físico, pero lo importante es en lo espiritual, en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros regresamos a Juan capítulo 3 versículo 5, déjenme lo busco ya para cerrar este estudio porque ya casi me voy a una hora. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua, aquí está, el nacimiento del agua. El nacimiento del agua es el nacer de la palabra, de esta agua limpia que Él nos iba a esparcir, de esta agua limpia, sin levadura, sin mandamientos y sin tradiciones de hombre, sin las cargas que habían puesto en los hombros de las personas, pero con el yugo de Cristo que es suave, porque ligera es su carga, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Esa es el agua limpia que Él iba a esparcir y ese es el agua que Él nos pide nacer de esa agua y del Espíritu, porque posteriormente, después de que naces del agua, después de que eres limpiado con esa agua limpia, con esa agua sin mandamientos y tradiciones de hombres, sin interpretaciones incorrectas, sin una carga para los hombros, entonces cuando obedeces, escuchas, oyes, posteriormente el Espíritu te es dado, ¿no? Como ya vimos en Hechos 5:32, en Juan 14:15. Vamos nomás solamente para volverlo a recordar, porque eso se los enseñé desde el principio. Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, efectivamente, primeramente hay que no ser solamente oidores, sino hacedores, ¿sí? Hay que primero sembrar la semilla, que es su palabra, y como dice el libro de Eclesiastés, por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes de dónde vendrá la ganancia, si de una actividad o de la otra, o de ambas. Y esa ganancia es el nacimiento espiritual. Entonces, primero hay que obedecer para posteriormente recibir este espíritu, ¿sí? Es lo mismo que hace rato vimos en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí está la condición. Yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Pero primero, ámalo guardando sus mandamientos. Y bueno, con estos versículos, yo creo que se puede entender este versículo 8 precisamente apuntando a que este nacimiento espiritual, ¿sí? Viene de la mano precisamente de lo que nos dice el libro de Eclesiastés, ¿sí? Sembrar nuestra semilla por la mañana y por la tarde no descansar nuestra mano. Y bueno, hermanos, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y solamente permítanme em, hacer una pequeña oración para agradecerle a nuestro Creador por este momento que me permitió compartirles. Bueno, Señor Creador, Rey, Soberano del Universo, muchas gracias, Padre, porque me permitiste compartir una vez más, Padre, un poco de lo que me has mostrado, mi Señor. Y como siempre te lo digo, mi Señor, todo lo que no venga de ti, Padre, todo lo que sea precisamente esa
levadura, Padre, esas enseñanzas o esa agua contaminada, Padre, quítala de nosotros, Padre. Permítenos entrar en esa agua limpia que tú nos enseñas, Padre, en ese yugo que es suave y que es ligero, mi Señor. Sabes que todo lo que te lo pido en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua, o como muchos de mis hermanos te conocen, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarme. Espero que sea de mucha edificación y más adelante voy también a dar una enseñanza sobre Santiago 1.25. A ver si lo puedo hacer en un short para que no sea tan pesado ni se tarde tanto. Hasta luego, hermanos. Cuídense. Bye.